Buenas tardes. Hola, buenas Hola tardes, David. buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Bien, bien.
¿Por qué no estás mirando el celular? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está. Hola, buenas tardes. Buenas Hola tardes. Carlos, hola Fede, Ah, buenas hola Hola, David. Anita. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas.
Empecé mi clase, Agustín. Bueno, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos que terminen de ingresar los que están conectándose recién y en un par de minutos comenzamos. Buenas tardes. Se te escucha lejos, José. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. ¿Sí? Nada, que ¿Mejor? ¿Se me escucha mejor, por favor? Se te escucha en otra galaxia, más o menos, Muy bajo, ¿Vos, sí. vos decís que estoy ido? ¿no? Cambio. Que tal vez está hablando muy bajito nomás. No. Estoy hablando normal, pero cambio el Ahora instrumento. estás bien. Entonces Ahí se el te escucha mejor. periférico de entrada-salida, el que no está funcionando bien. Bueno, ¿qué querés, David? Nada es eterno. Nada es eterno, exactamente. Bueno, hemos roto la barrera de los 100 conectados. Ahora, ¿Se escucha abajo todavía, José?
Hola, hola. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahí se escucha un poquito mejor, pero sigue siendo bajo. Sí, pero sí, es raro, che, ¿por qué? Ahí está mejor. Ahí se escucha mejor. Tal vez tengas que acercar el micrófono un poco más Sí, dale. o hablar Ahora. un poquito más fuerte, no sé. Dale, dale, dale. Cuando hablemos un poco más fuerte. ¿Cómo andamos, gente? Bien, creo que podemos arrancar. Estamos ya con 19:09 minutos, 107 conectados. Así que vamos a comenzar la primera clase de práctico de la asignatura Sistemas Operativos. Los prácticos, como ya lo comenté en la clase de teoría, van a estar a cargo de los profesores Carballo, Alegre López, Agostini y Primorac. Simplemente yo estoy en esta clase para comentar algunas cuestiones que, si bien ya comenté en la clase de teoría, vamos a repetir de nuevo respecto de la nueva modalidad que vamos a implementar este año con el uso del aula virtual para las entregas de los trabajos prácticos, de monografías, laboratorios, parciales, etc. Y también para reiterar recomendaciones que ya hemos hecho en la clase de teoría respecto de que deben inscribirse en el CIU Guaraní. No es suficiente con que se matriculen en el aula virtual. Perdón, David, te interrumpo. Por favor, que silencien los micrófonos porque hay un chichu por ahí que está metiendo ruido. Yo voy a silenciar todos. Ahí está. Ahí Ahora silenciar, silencié Javier. todos Ahí los está. micrófonos. El que quiera hablar va a tener que activar su micrófono, por favor. Bueno, como comentaba, es imprescindible que se inscriban en el CIU Guaraní, además de automatricularse en el curso. La idea era que tomáramos directamente el archivo del CIU Guaraní y luego pasarlo a UNE Virtual para que produjera la matriculación automática, pero como el cierre recién es el 15 de agosto, estaríamos esperando 2 semanas sin que ustedes pudieran acceder al aula virtual. Por lo tanto, optamos por la opción de la automatriculación. Pero les reitero, no es suficiente con que se matriculen en el curso, en la plataforma de docencia, digamos, en el aula virtual, sino que es imprescindible que se inscriban en el CIU Guaraní. Cerrado el plazo de inscripción, ¿sí? Que es, entiendo que es el 15 de agosto, el fin del próximo de semana, el fin de la semana próxima, digamos. Entonces vamos a chequear todos los que están inscritos en el CIU Guaraní, quedarán en el aula virtual, y los que están en el aula virtual y no están inscritos en el CIU Guaraní los daremos de baja del aula virtual. Solo pueden cursar la materia los que están inscritos oficialmente en el CIU Guaraní. Esa es condición indispensable para cursar la materia. Bien, como ya habíamos adelantado en la clase de teoría, este año comenzamos con la utilización del aula virtual. Eso va a significar algunos cambios, en el sentido, por ejemplo, de que todo el material que antes estaba en el sitio web de la materia, ahora fue trasladado al aula virtual. Seguimos utilizando, igual que años anteriores, el OneDrive complementario, debido a que hay archivos
que por su tamaño no caben en el máximo de 20 megas que nos permite alojar una virtual en el aula virtual. Entonces, necesariamente tenemos que seguir usando como complemento, digamos, el OneDrive que ya veníamos utilizando. En ese OneDrive, además, van a tener todas las grabaciones de las clases, ya tienen las grabaciones de las clases del año pasado y obviamente se van a ir agregando las grabaciones de las clases de este año. Obviamente por su tamaño también los archivos de grabaciones de clases no los podemos cargar en el aula virtual de la materia, así que necesariamente tendremos que utilizar ambas plataformas, ¿sí?, para el material, digamos. Para las entregas de los trabajos prácticos, las monografías, los informes de trabajos de laboratorio, los parciales, etc., se va a usar exclusivamente el aula virtual, para lo cual, conforme al calendario ya previsto de actividades en la planificación, ya se han agregado las actividades que tienen aquí, por ejemplo, entrega de informes de laboratorios, entrega de monografías, entrega de prácticos del 1 al 4, entrega de prácticos del 5 al 8, primer parcial, recuperatorio, primer parcial, segundo parcial, recuperatorio, extraordinario, etc. ¿Sí? Todo esto son actividades previstas en el aula virtual, cada una ya con su fecha habilitada de inicio, de finalización, todo acorde con lo que está ya indicado en la planificación. Entonces, simplemente recordarles que ahora todas las entregas definitivas van a ser a través de la plataforma del aula virtual. Eso quiere decir que los informes previos, preliminares, digamos, las revisiones preliminares que siempre hacen los profesores de los informes de prácticos, de laboratorio, de monografía, etcétera, eso lo van a seguir manejando como se venía haciendo en años anteriores a través de correo electrónico, pero la entrega final, definitiva, digamos, tiene que ser a través de la plataforma del aula virtual, ¿sí? Y allí también, obviamente, se cargarán las calificaciones correspondientes. También tengan en cuenta que en el caso de los parciales, ¿sí?, está indicado el horario de inicio y de cierre, digamos, de entrega final de los parciales, con un pequeño margen de tolerancia, pero fuera de ese margen, agotado el tiempo, el sistema cancela la posibilidad de que suban más trabajo. O sea que presten atención, no va a ser como años anteriores que nos pedían aguante profe que nos sale el email. Ahora, llegado el fin del plazo establecido, si el trabajo, si el parcial, si el examen no se subió a la plataforma, no lo podremos evaluar. O sea, examen no entregado en términos es examen que no se evalúa, porque se evalúa solo lo que esté entregado en la plataforma. Ese es el criterio, ¿sí?, que se va a aplicar a partir de este año. Todas las entregas a través de la plataforma UNE Virtual y todas las evaluaciones a través de la plataforma UNE Virtual, los plazos de entrega, los que indica la planificación, que están reflejados en cada una de las actividades previstas en el aula virtual. Así que, por favor, tengan en cuenta eso, especialmente estas limitaciones de tiempo, los plazos fijados, etcétera, sobre todo al momento de los parciales, que es donde siempre aparecen los problemas de que no puedo enviar el archivo o que envían un archivo en formato que no corresponde. Las entregas tienen que ser exclusivamente en PDF, así que tengan también en cuenta eso, ¿sí?, el tiempo que les va a llevar convertir del Word o de lo que sea que estén usando al PDF, porque la plataforma no les va a dejar subir otro archivo que no sea formato PDF, ¿sí? Bien, todos estos detalles se los irán comentando también en lo sucesivo los profesores de prácticos, pero a los efectos, digamos, de compatibilizar los anuncios que yo había hecho en la clase de teoría con lo que se les irá comentando también en los prácticos, acordamos con los profesores de prácticos que estos primeros minutos de la clase de hoy los ocuparía yo para repetir, en realidad estoy repitiendo los anuncios que
ya se hicieron en la primer clase de teoría que tuvimos el día viernes, ¿sí? Vuelvo a insistir con el tema de la inscripción en el Xiu Guaraní. Solo pueden cursar la materia los que estén inscritos oficialmente en el Xiu Guaraní. No es suficiente con matricularse en el aula virtual del curso. La matriculación en el aula virtual del curso es una cuestión meramente administrativa y a los efectos de poder acceder al material, a las actividades, etcétera, del aula virtual. Pero la inscripción formal académica, digamos, es a través del sistema Xiu Guaraní que ustedes ya conocen, ¿sí? Y como dije, vencido el plazo de inscripción, cerrada la inscripción oficialmente por alumnado, haremos el chequeo de los que oficialmente pueden cursar la materia y los que estén en el aula virtual que no figuren en el archivo del Xiu Guaraní, los tendremos que dar de baja lamentablemente. ¿De acuerdo? ¿Se comprendió hasta acá? Creo que es muy clarito y además es reiterativo de lo que ya comentamos en la clase de teoría. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, y si no tienen preguntas, les dejo el espacio a los profesores de práctica para que desarrollen la primera clase de práctica que habitualmente desarrollan ante ustedes. Bueno, si no hay preguntas, dejo de compartir mi pantalla y los dejo con los profesores de práctica. Carballo, Alegre López, Agostini y Primorac. Buenas noches, que tengan una buena clase. Gracias. Bueno, Buenas noches, profe. bueno, David, tomo la palabra entonces. Gracias. Bueno, chicos, me presento. Soy José Carballo, profesor adjunto de la materia. Las actividades que voy a realizar con ustedes va a ser el dictado de algunos de los temas de teoría y también la colaboración en todas las actividades prácticas, sean clases, entrega de trabajos, laboratorios, etc. ¿Sí? Así que la verdad que bastante clara toda la explicación del profesor, de David. Vamos a estar en este año seguramente realizando una especie de, ¿cómo decirlo?, de transición en un esquema, digamos, de trabajo que veníamos desarrollando, que debido a la pandemia tuvimos que echar mano, digamos, a las herramientas disponibles y bueno, hoy ya con la implementación de todo el material y la disponibilidad de todo el material en lo que es el aula virtual de la UNE. Así que, bueno, seguramente vamos a ir compartiendo, digamos, esquemas de trabajos anteriores con el actual, pero como dijo David, todo el material y todo lo que sea entregas, exámenes, etcétera, todo lo que sea final, en una etapa final, va a tener que estar colocado en lo que es el aula virtual. Eso no quita que ustedes tienen en la planificación todos nuestros contactos, nuestros números de celular, teléfono, nuestras cuentas de correo, principalmente la cuenta de correo, que es el medio en donde pueden realizar cualquier tipo de consulta, duda, que se les ocurra o que tengan. Entonces, esperamos que ese sea el medio de contacto. Nosotros cuando necesitemos de alguna manera tener algún contacto con ustedes, nos vamos seguramente a conectar o a comunicar por ese medio, y es aquella cuenta que ustedes tengan registrados en lo que es en el Xiu Guaraní. Así que, bueno, estimo que lo tendrán actualizado porque ese va a ser nuestro medio oficial de informarle algún tipo de duda, consulta, algún tipo de, no sé, alguna cuestión que nos interese comunicarnos directamente con ustedes. No obstante esto, lo que dije recién, todos los trabajos van a tener que estar en UNE virtual, ahí vamos a realizar los ejercicios, las resoluciones, vamos a partir de todo el material que está ahí, luego
informarle los resultados. Los exámenes los vamos a hacer en esa plataforma. Como decía David, es cierto, y vuelvo a insistir en que tienen que tener un cuidado especial en todo lo que sea el manejo de los tiempos a la hora de que cuando tengan que entregar los trabajos van a estar cronometrados, van a estar automáticamente cerrado, digamos, la posibilidad de enviar a partir de una determinada hora, con lo cual tienen que tener el cuidado suficiente como para, digamos, tomarse el tiempo para generar los PDF que corresponda, de acuerdo a las herramientas que estén utilizando, y subirlos a la plataforma. En versiones, como es en dictados anteriores, teníamos ciertas contemplaciones a la hora de estirar un poco los tiempos, dependían solamente de nosotros, pero en esta oportunidad eso lamentablemente no va a poder ser así, así que es una recomendación a que tengan en cuenta. Nosotros tenemos distintos tipos de actividades en el presente cursado. Todas las actividades ya están descriptas y están con fechas de cierre, con horarios de trabajo. Todo está en los archivos que corresponden a las planificaciones de la materia. Esas planificaciones prácticamente se cumplen a rajatabla en cuanto a las fechas de presentación, armados de grupo y los distintos tipos de actividades con los cuales vamos a trabajar. Así que les recomiendo tener presente eso, bajarse ese archivito de planificación para que no se les escape, digamos, de alguna manera alguna fecha. Respecto a qué es lo que vamos a hacer, bueno, les habrá explicado, por lo menos en líneas generales, el profesor. La materia tiene distintas actividades, como son las clases teóricas, a las cuales ustedes podrán acceder en forma directa en línea, o bien a través de las distintas grabaciones, ya sea de este año, de las que se vayan realizando, y de grabaciones de años anteriores, las cuales se van desarrollando, como decía recién, de acuerdo a la planificación. También tenemos otras actividades que están relacionadas ya con los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos tenemos estipulados algunas clases en donde vamos a volcar, digamos, esos conocimientos teóricos desarrollados en las clases de teoría en ejercicios ya, digamos, ya más de escritorio, como para poder de alguna manera ver si hemos entendido a qué se refieren las distintas metodologías, técnicas que hemos visto en la teoría. Tenemos 8 prácticos en total en todo el cursado, 4 de ellos van a estar relacionados con el primer parcial y los 4 siguientes a la segunda parte de la materia, a la segunda parte del dictado. Los 4 primeros van a entrar en el primer parcial, y luego los 4 segundos en el segundo parcial. Respecto a los parciales, tenemos 2 parciales en total en la materia, primera y segunda parte, y tenemos 5 posibilidades, digamos, de rendir y aprobar esos parciales. Las actividades de los parciales es una de las actividades obligatorias que tendrán que cumplir sí o sí al final del cuatrimestre para poder regularizar la materia. Tendrán que tener aprobado los 2 parciales en cualquiera de las distintas opciones que tengan, que como dije recién son 5. Van a tener un primer parcial, una fecha de un primer parcial con su recuperatorio, lo mismo para el segundo parcial y recuperatorio, y van a tener también la posibilidad de un examen parcial extraordinario en donde podrán recuperar uno de los 2 parciales, o el primero o el segundo si no lo hicieron anteriormente. Las fechas de parciales, como dije recién, está todo ya planificado, está en la planificación. No hace falta que ustedes, no es obligatorio, mejor dicho, que rindan en cada una de esas fechas los parciales, sino que ustedes podrán de alguna manera planificarse y decir, tengo estas 5 opciones para aprobar 2 parciales, y bueno, quizás a alguno les convenga rendir en la fecha estipulada para el primer parcial, en otro caso en la fecha estipulada para un recuperatorio, o bien para el extraordinario. O sea, pueden no rendir en la fecha del primer parcial y hacerlo directamente en la fecha de los recuperatorios de cada uno de los parciales, por ejemplo. O sea, eso lo manejan ustedes, lo planifican ustedes, y depende exclusivamente de ustedes. Eso en cuanto a los parciales.
El contenido de los parciales es exactamente, en el caso del primer parcial, es exactamente el mismo contenido para aquellos que rindan en la fecha estipulada para el primer parcial, como en la fecha estipulada para el recuperatorio del primer parcial, como también en la fecha estipulada como el recuperatorio extraordinario para aquellos que accedan o quieran rendir en esa oportunidad del extraordinario el parcial correspondiente a la primera parte. No es lo mismo para el segundo parcial. Para el segundo parcial, bueno, acá abro un paréntesis primero para explicarle otra de las actividades que son los trabajos de monografía. Los trabajos de monografía, oportunamente se van a armar grupos, armarán ustedes los grupos, comunicarán al profesor cuáles son la composición de esos grupos y se les asignará un tema en particular sobre el cual tendrán que trabajar y desarrollar y generar un trabajo, el cual también lo tendrán que como hay que colocar luego, una vez terminado en el aula virtual, y ese va a ser su trabajo de monografía. En base a todos los trabajos presentados al final en las fechas estipuladas, en el segundo parcial también se le podrá hacer, y se le hará seguramente el segundo parcial, sea en instancias del parcial, del recuperatorio o del extraordinario, se le hará alguna pregunta relacionada con algunos de los temas que han sido presentados, ¿sí? Para aquellos que rindan en la primera fecha prevista para el segundo parcial, o sea, en la fecha de segundo parcial, va a haber un conjunto de trabajos que pueden ser ingresados, 3, 5, algo así, pero que son ya como publicitados, o sea, se les dice, se publica directamente cuáles son los trabajos que van a ser incluidos o que pueden ser incluidos en las preguntas del segundo parcial en su primer fecha. Para aquellos que no rindan en la primera fecha o que rindan, salgan mal y tengan que ir a un recuperatorio, en la instancia o en la fecha de tomarse el recuperatorio del segundo parcial, ya el grupo posible de trabajos de monografía no van a ser solamente 3 o 5, serán un poco más, con lo cual se va, digamos, de alguna manera, va creciendo el material que ustedes tendrán que estudiar, lo que tendrán que leer, para poder rendir bien, digamos. Para aquellos que tampoco, o que vuelvan a salir mal y que tengan que usar la etapa del parcial extraordinario, el contenido a ser incluido en ese extraordinario van a ser todos los trabajos presentados, con lo cual el volumen de material crece considerablemente. Entonces, les quiero aclarar esto, indicándoles de que para ustedes, a fin de tener menos material que estudiar y que tener en cuenta, es mucho más conveniente rendir en la primera fecha del segundo parcial y no dejarlo para el recuperatorio, que es un poco más, y menos para el extraordinario, que es considerablemente más, ¿sí? Así que, bueno, eso es una consideración a tener en cuenta. Independientemente de cuál sea la fecha que ustedes elijan para rendir los parciales, la condición es que aprueben el primero y el segundo, y no nos interesa en cuál de las fechas lo rindieron. ¿Se entiende? O sea, podrán rendirlas 5 veces, rendir 3 mal, digamos, desaprobar 3 y aprobar la otra 2, y pueden acceder, digamos, tranquilamente a la regularización de la materia en este dictado. Bueno, esa es otra de las actividades. Están los parciales, están los trabajos de monografía, y otras actividades son las actividades de las presentaciones de trabajos prácticos. Nosotros vamos a poner a su disposición una serie de ejercicios, tipos, de las mismas características que de los utilizados, ya sea en el desarrollo de las clases como en los parciales. Vamos a poner, como decía, a disposición de ustedes una serie de ejercicios que ustedes tendrán que desarrollarlo de la forma que quieran. O sea, lo podrán hacer manuscrito, lo más prolijo posible, con alguna herramienta, con algún Excel, con algún graficador, generar el PDF a partir de esos trabajos desarrollados de acuerdo a las consignas que correspondan para cada tema. Y vamos a tener 2 instancias de presentaciones de trabajos prácticos. Una relacionada a todos los prácticos que comprende la primera parte de la materia,
materia, a los 4 primeros que había mencionado, y una segunda entrega para el segundo grupo de prácticos, ¿sí? Esos trabajos lo tendrán que desarrollar, nos tendrán que enviar, nosotros los analizaremos, analizaremos si están como en condiciones de ser aprobados, y esa es una actividad más, digamos, que ustedes tienen que tener también obligatoriamente realizada para acceder a la regularización de la materia. Generalmente hay algún tipo de ida y vuelta, digamos, ahí en cuanto a la corrección y a la evaluación de esos trabajos. Podemos decir que podemos tener una etapa previa en donde generalmente nos van adelantando vía correo electrónico los trabajos, lo vamos analizando, si tenemos algún tipo de sugerencia o corrección que hacerle, se los hacemos, ustedes realizan esas correcciones, nos vuelven a enviar hasta que el trabajo está bien presentado, y bueno, y esa sería la versión final que luego tendrá que ser subida así a la plataforma del aula virtual, ¿sí? Entonces, esas son 2 actividades extras, aparte de los trabajos de, como decía recién, de monografía, y por supuesto la aprobación de los parciales. Y por último, también están las actividades de laboratorio. Hay una serie de trabajos de simulación, en donde ustedes van a tener que instalarse simuladores en sus respectivas computadoras, en sus respectivos ambientes de trabajo. Tengo entendido que por ahí podrá usarse algún ámbito de la... hay que ver, eso la verdad que por el momento no quiero darle definiciones, pero habrá que ver si por ahí hay disponibilidad de máquinas en la facultad para aquellos que no tengan la posibilidad de tener su propia computadora o de internet suficientes. Entonces, pero son actividades que la tienen que desarrollar. Eso lo vamos a trabajar con otra profesora, que ahora no la veo, que es Valeria Uribe, y con algunos de los chicos que están ahora presentes. Y bueno, también son otras actividades a ser desarrolladas en el cuatrimestre. O sea, como verán, hay una serie de actividades para que, llegado al final del dictado, nosotros evaluemos cómo realizaron todas estas actividades para decir, bueno, o para definir, mejor dicho, si están en condiciones de regularizar o no la materia en este dictado. La materia tiene un régimen de promoción, ¿sí? Ese régimen de promoción también tiene, de alguna manera, ustedes que solicitar su inclusión en este régimen, ¿cierto? De por sí, la materia es promocional. ¿Cómo se accede a la promoción? Se accede realizando, por supuesto, todas las actividades que he contado recién, sea los trabajos prácticos, laboratorios, aprobar los parciales y bueno, no se me escapa algo más, la monografía. Pero se accede a la monografía, perdón, a la promoción si el promedio de la nota obtenida en los parciales, las veces que hayan rendido, en promedio da 7 o más. Entonces, si estamos, digamos, de alguna manera con la opción de promoción, realizo todas las actividades, las apruebo por supuesto, y luego en el promedio de las notas que obtuve en el primero y en el segundo parcial son 7 o más, accedo a la promoción. Y eso es informado en forma directa por nosotros al alumnado, y así se le registra esa nota en su ficha, ¿sí? No hace falta que estas notas las notas de las veces que rindan hayan sido siempre aprobadas. O sea, ustedes pueden por ahí eventualmente desaprobar un parcial, recuperarlo, aprobarlo por supuesto en las recuperatorias, y luego las veces que hayan rendido, tanto aquella vez que hayan desaprobado como las veces que han aprobado, se promedia las veces que ustedes han rendido efectivamente los parciales, el promedio es 7 o más, lo mismo pueden llegar a acceder a la promoción habiendo desaprobado eventualmente alguno de los parciales. ¿Sí? Bueno, quisiera hasta acá, para no hacerlo tan largo, escuchar, mejor dicho, si hay algún tipo de duda, consulta que quieran hacer, por favor.
O Federico, léeme, por favor. Fíjate, anda prestando atención al chat si surge alguna Sí, justo cosa. coincidió lo que fuiste contando con lo que iban preguntando. Ajá, bueno, estamos entonces, no me quedó Se puede nada. promocionar con un 6 y un 8. Lo Exacto, que sí. acabas de decir. Sí, o se Y, puede promocionar con un, qué sé yo, con un 5, con un 7 y con un 9. O sea, sí, habiendo desaprobado alguna de ellas. sí. Y Sí, después también decir nomás que esa opción no se puede cambiar. Una vez que se eligió la opción de, ya sea de regular o de promoción, eso es para todo el cursado. exacto. En relación a esto que mencionaba recién Federico, el tema es el siguiente. Cuando nosotros estamos en una opción de promoción, se considera que estamos promocionando el total de la materia. No estamos promocionando solamente la parte práctica o la parte teórica. Al hablar de la totalidad de la materia, estamos de alguna manera considerando que tiene un componente práctico y también está incluido ahí el componente teórico. Con lo cual, tenemos que evaluar en algún momento, tenemos que evaluar en estos parciales que estamos tomando, que ustedes están rindiendo, tenemos que evaluar también el componente teórico. Y no necesariamente hacer esa evaluación teórica en aquellos alumnos que no están, digamos, o que deciden no ir por la promoción, sino son simplemente por la regularidad en el dictado. Para aquellos que elijan solamente la regularidad, los parciales van a estar de alguna manera van a estar compuestos únicamente con ejercicios prácticos del tipo que nosotros vamos a ir desarrollando en las clases prácticas, con lo cual podrán solamente acceder a la regularidad de la materia, lo que le permitirá, bueno, como ya saben, ¿no es cierto?, mantener su estatus, digamos, de alumno regular y eventualmente en un examen final, en una mesa final, rendir el resto de la componente que es la parte, la parte teórica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los exámenes que van ustedes a rendir para aquellos que vayan solamente por la regularidad y aquellos que vayan por la promoción no van a tener el mismo contenido. Entonces, por eso el comentario que hacía recién Federico, de que una vez que se elige, digamos, una de las opciones, esa rige hasta el final del dictado. O sea, no podemos o no vamos a considerar alumnos que digan, voy por la promoción, pasa la primera época de los primeros parciales y con la segunda parte dice, no me arrepentí y ahora quiero solamente la regularidad. O sea, no, una vez que te eligieron, ya eligieron. Esa elección, esa decisión que ustedes toman, también tienen ahí en la planificación fechas límites, digamos, como para poder, que son previas, por supuesto, a la toma del primer parcial, tienen fecha límite para hacer esa elección. ¿Sí? Está todo en la planificación. También en la planificación tienen las fechas límites para el armado de los distintos grupos con los cuales van a trabajar. Hay actividades que la van a poder desarrollar en forma grupal, como son los trabajos de laboratorio, como son los trabajos de monografías. ¿Sí? Entonces, son actividades que tendrán que armar grupos de trabajo y con estos grupos realizar los trabajos que corresponden y hacer las presentaciones que correspondan. Bueno, hablé de los parciales, hablé del régimen de promoción, hablé de las distintas actividades que vamos a ir desarrollando. No sé, ¿alguna consulta más? Sí, una aclaración nomás que preguntan ahí, si elegimos promocionar y no logramos promediar, ¿quedamos libres? No, si te da para aprobar, lo En el único que caso, pasa es que no promocionás, pero exacto, regularizás. sí, está buena la pregunta. Sí, a ver, para regularizar, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que tenemos que aprobar los parciales y realizar todas las actividades que he mencionado. Si estamos en la opción de promoción y amén de aprobar los parciales, el promedio de los resultados con los cuales hemos rendido los distintos parciales es 7 o más, accedo a la promoción. Si no alcanzo el 7, quedo solamente con la regularidad, siempre y cuando haya aprobado los parciales. ¿Sí? Y para aquellos que eligieron la opción de regularizar, y por más que tengan, como decíamos antes, el 10 felicitado, solo quedan en el regular.
O sea, por más bien que hayan desarrollado sus prácticos y las notas de los parciales, van a quedar solamente en regular. ¿Por qué? La simple razón de que en esos parciales no fueron incluidos ningunos temas teóricos, ¿sí? Ahí hay otra pregunta que hace Ariel, que dice, supone que rinde el primer parcial, el segundo parcial, y si bien aprueba, no le da para promocionar. Él dice si podría ir al recuperatorio como para subir la nota y llegar a la promoción. Que por No. lo general cuando se aprueba, ya está, ya se aprueba, ¿no? Sí, no. Lamentablemente no hay una oportunidad, digamos, como para poder subir la nota. Y le planteo solamente un temita. ¿Qué pasa si en ese recuperatorio sale mal? O sea, ¿cuál considero? El negativo, o sea, el insuficiente, digamos, de ese recuperatorio, o el aprobado del parcial anterior. Entramos ahí en una situación un poquito complicada. Entonces, por eso es que decidimos siempre o sea, que la nota que corresponda al parcial, si es que está aprobado, se mantiene. O sea, no hay una posibilidad de volver a rendir y poder superar, digamos, el promedio. ¿Sí? Listo. Bueno, otro temita que se me había pasado, respecto de una de las actividades que es la de los trabajos de monografías, ¿sí? Esos trabajos de monografías son, primero, que ustedes tendrán que armar los grupos, que generalmente son, o estiman, un poco por práctica, siempre son los mismos grupos que son armados y trabajan para el armado de los trabajos de monografía y también para la presentación de los trabajos de laboratorio. Cuando llegue la fecha, que de vuelta, está en toda la fecha en la planificación, ustedes tendrán que hacer una defensa de esos trabajos de monografías, ¿sí? ¿Qué significa una defensa? Y bueno, explicar en qué consiste el trabajo, ver cómo lo presentaron, en qué consiste, porque los trabajos de monografía versan sobre temas que no están incluidos en el programa de la materia. Son temas de actualidad relacionados con la temática, pero que no forman parte, digamos, de la bibliografía, ¿sí? Entonces, se les deja, digamos, la libertad como para que ustedes puedan de alguna manera investigar, mirar, sondear, estudiar, leer alguna publicación, algún libro, lo que corresponda, de acuerdo al tema que le haya salido en suerte en el sorteo, y luego tienen que generar un trabajo sobre esa temática y presentarlo, ¿sí? Entonces, en esa presentación, evaluamos esa presentación y le ponemos una calificación. Esa calificación no va del 1 al 10, sino que va del -1 al 1. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si el trabajo está muy mal presentado, muy mal hecho, está incompleto o no lo presentaron, la calificación será un -1. ¿Sí? Si tiene algún tipo de consideración, que bueno, podrá decirse que se esmeraron pero que no alcanzaron el objetivo, que tienen alguna deficiencia o en la presentación hicieron agua, no fue lo suficientemente satisfactoria. Por ejemplo, por decirle, se presenta un grupo, el grupo está entre 4 o 5 personas y le decimos, a ver, fulano, señor Agostini, continúe con la exposición del trabajo y no sabe en qué consiste porque leyó solamente la última partecita, la conclusión del trabajo. Entonces eso hace que a todo el grupo se le baje un poco el puntaje, ¿sí? En cuanto a la calificación que le hacemos. La calificación, que como digo, es grupal, es para todo el grupo, no le ponemos dentro de un grupo a uno le ponemos 0 y al otro le ponemos 1, es para todo el grupo la misma calificación. Esa calificación tiene directa relación con la nota en el segundo parcial. La primera vez que ustedes rindan el segundo parcial, si obtuvieron, por ejemplo, un 1 como trabajo satisfactorio, digamos, del trabajo de la presentación de los trabajos de monografía, ese 1 se agrega, se suma a la nota que hayan obtenido en el parcial propiamente dicho. Entonces, si en el parcial obtuvieron un 7 y en la monografía obtuvieron un 1, le agregamos un punto extra y el 8 va a ser la nota que los va a, de alguna manera, calificar en el segundo parcial. Pero siempre que rindan, siempre para
la primera vez que rindan el segundo parcial. O sea, si ustedes rinden en la fecha estipulada para el segundo parcial, en esa oportunidad, salgan bien o salgan mal, le agregamos el 1 o le ponemos el -1 y le restamos la nota, porque en las monografías la hicieron mal o no las presentaron, pero solamente la primera vez. Si esa primera vez corresponde al extraordinario, en esa oportunidad le sumaremos o le restaremos o le computaremos, digamos, la nota obtenida en la presentación de los trabajos de monografía. Si ustedes, por ejemplo, rinden en el segundo parcial y se les suma un punto o se les resta, de acuerdo a lo que hayan obtenido, y con ese cómputo salen mal y tienen que ir a un recuperatorio, cuando recuperen el parcial, el segundo parcial, exclusivamente estoy hablando del segundo parcial, no se le va a volver a computar ni en más ni en menos el punto de la monografía. Solamente una vez se le computa ese punto. En general extra, porque todos, no digo todos, pero la mayoría, digamos, obtienen puntos satisfactorios en esa actividad de monografía. ¿Está? Así que solamente una vez. Y ese es el punto que se considera. Ahora, si sacan 10 en el parcial y tenían un punto extra por monografía, bueno, el resultado máximo que podemos, el valor máximo que podemos poner como nota es de un 10. Así que tendrán el 10, ¿sí? Que quede claro. Y bueno, si por ahí en algún caso ustedes aprueban el parcial y tienen un 650, pero le fue mal en la monografía y tenían un -1, lamentablemente ese parcial va a quedar como desaprobado con un 550. ¿Está? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, Fede, Anita, Carlos, si tienen algo para ir agregando, bienvenidos. Acá preguntan, José, si la nota se redondea. Creo que... No. Por eso dije si era 7 o más. O sea, no hay un redondeo. No hay un redondeo. Ya tantas preguntas y no. Estoy viendo ahí algunas de las preguntas, si son solamente los grupos para la monografía. Como decía, son todas las actividades que, ¿cómo es? Que se pueden desarrollar en forma grupal, que son las monografías y como y los trabajos de laboratorio. Sí. Y también aclarar que nosotros no vamos a estar atrás de a ver si alguien está en un grupo o no está en un grupo, si les falta. Eso lo tienen que arreglar ustedes en los tiempos estipulados, ¿eh? Según la planificación. Claro, sí, el armado de los grupos es una actividad que la tienen que desarrollar exclusivamente ustedes y tienen que informar al profesor, el que va a ser quien, en el caso de la monografía, le va a hacer una devolución con la numeración del grupo que le corresponde y el tema de monografía que le corresponde para realizar el trabajo, ¿sí? Ahora bien, en la conformación, como dice Federico, son exclusivamente ustedes. Tenemos ahí un número estándar de integrantes en los grupos, suelen ser 4 o 5, todo depende siempre de la cantidad de inscriptos que tengamos en el dictado para no hacer demasiados grupos, pero en algún caso siempre pasa, hay algún descolgado que por ahí no tiene la conexión a internet, por decirlo de alguna manera, a tiempo y llega tarde, digamos, y me quedé sin grupo, no sé dónde ingresar, no me comuniqué con mis compañeros, qué sé yo, y bueno, entonces en ese caso vemos algún grupo que no esté completo, lo agregamos, le informamos a todos los integrantes del grupo que hemos agregado a tal o cual persona, para que a partir de ahí trabajen en conjunto. No vamos a habilitar grupos individuales de una sola persona, digamos, por el hecho de que no encontró con quién trabajar o no tiene compañeros conocidos, ¿sí? En algunos casos le dejamos la libertad para que ustedes armen los grupos de acuerdo a su simpatía, qué sé yo, a su conocimiento de los compañeros, pero no vamos a habilitar un grupo con un tema en particular para cada uno que diga que se le presente en esas situaciones. Y las fechas máximas están estipuladas ahí en la planificación, las fechas máximas de presentación de grupos. Sí.
Bueno, creo que con eso ya estaríamos, más que explicar que las clases van a ir acompañadas con una breve presentación del tema. Exacto, sí. Todavía no quería entrar en eso. Bueno, por las dudas si tienen preguntas. Sí, no, está bien. Un poco cerrar esta parte, si se quiere, administrativa de la materia, ¿no es cierto? De cuáles son las cuestiones que tienen, las actividades que tienen que ir desarrollando y de qué forma y en qué fechas. Y sí, ahora yendo a lo que es específicamente el desarrollo de las distintas actividades, creo que ya hablé un poquito en extenso respecto del tema de los trabajos de monografía. Eso ustedes tendrán que presentarlos en los grupos, se les dará un tema y sobre ese tema desarrollar un trabajo, para lo cual también tendrán que hacer caso, digamos, a las consideraciones a tener en cuenta para la presentación de los trabajos. O sea, generar distintos formatos de la misma, del trabajo, en formato Word, en formato PowerPoint, etcétera, como para realizar la presentación propia, la defensa del trabajo, pero que también ese contenido, ese material que ustedes hayan recopilado a lo largo del trabajo de generación de la monografía, les sirva a sus compañeros como material de estudio para la oportunidad en la que tengan o que vayan a rendir el segundo parcial, ¿sí? Como le decía, en el segundo parcial se van a incluir preguntas relacionadas con los trabajos de monografía, para lo cual, por supuesto, todos y cada uno de los trabajos presentados por ustedes van a ser subidos al aula virtual como material también a ser incluido en el segundo parcial. Tendrán que también considerarlos a la hora de preparar y estudiar, digamos, amén de la teoría correspondiente a los distintos temas, ese material generado por su grupo y por el resto de los grupos, ¿sí? Entonces, por eso les pedimos siempre que sea lo más prolijo posible la generación de ese material. Con respecto a los trabajos de laboratorio, lo van a, ya vamos a también a generar una ida y vuelta, digamos, en el armado de los grupos, que generalmente son los mismos, pero que no necesariamente tienen que ser los mismos. Entonces también nos vamos a poner en contacto con ustedes, van a ver las fechas que corresponden, van a ver distintas fechas para cada uno de los temas que están incluidos en los trabajos de laboratorio, tendrán que realizar el estudio de cada una de las simulaciones y generar un informe, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a trabajar exclusivamente dentro de esa, más profundamente en esa actividad. Y con respecto al tema del dictado de las clases prácticas, bueno, ahí te dejo la palabra, Federico, Anita, si quieren hacer ¿cómo es? Un detalle de cómo lo vamos a encarar. Sí, buenas tardes. En principio, siempre al inicio de las clases prácticas vamos a dar una breve introducción teórica con los temas conceptuales que se abordan en cada trabajo práctico. Se hace un repaso general para que ustedes tengan en mente cuáles son los conceptos centrales que vamos a trabajar. Y también con Federico vamos a ir presentando distintas simulaciones de esos trabajos prácticos, para que vean el funcionamiento de tanto contrastar la parte teórica con la parte práctica a través de esas simulaciones. Luego se hace un espacio de interconsulta como para repasar exactamente los conceptos y ver si tienen algunas dudas. Y básicamente esa va a ser nuestra metodología de trabajo con los prácticos. Entonces, Fede, si querés agregar algo más. No, más que nada es, bueno, que esas animaciones están disponibles ahí desde el aula virtual, que la pueden acceder cuando quieren, y que los prácticos, por supuesto, tienen que estar completos. Los primeros 4 prácticos que van a entrar para la primera defensa, que no se dejen estar en completar esos prácticos para el último momento, porque las consultas sobre cada tema las hacemos en las clases prácticas, digamos. Y si no, se van a juntar las demás clases y bueno, al final no vamos a poder llevarlos al día. No sé si se trabó ahí.
Ahí preguntan por el chat si las presentaciones de monografía son solo a los profesores o frente a todos los compañeros. Habrá que ver si en general, pre-pandemia, la presentación se hacía por grupo delante de los profesores que evaluaba en distintas instancias, o sea, podía tocarte uno u otro, pero había cuenta de la cantidad de grupos, siempre era un profesor que estaba analizando a un grupo determinado. Los distintos compañeros o grupos que en ese momento no estaban presentando, estaban habilitados, están siempre habilitados para presenciar la presentación de otro grupo. Pero en honor a la verdad, en los años que tengo, no recuerdo a nadie haber ido a escuchar la presentación de otro grupo. Se concentran exclusivamente en su presentación, esperan en los pasillos, por más que puedan entrar, generalmente no lo hacen. Ahora, hoy por hoy, con estas nuevas herramientas de las que disponemos, creo que no debería haber ningún inconveniente en que puedan participar en una sesión así ya como solamente invitados a la hora de poder estar escuchando las presentaciones que hagan sus compañeros. Lo que sí aclaro que hay veces que podemos planificar, por ejemplo, hoy decimos, bueno, a partir de las 7 de la tarde hacemos tal actividad o a partir de otro horario que corresponde. Pero hay veces que las distintas actividades en las que están, que cada uno tiene en su vida privada, profesional, hace que por ahí en un determinado horario no pueda estar. Entonces, no es raro que algunos grupos, algunos alumnos se comuniquen previamente con nosotros y nos digan, profe, yo estoy trabajando, yo tengo otras actividades, tengo otras cosas que hacer, le puedo presentar antes. Entonces, coordinamos con ese grupo en particular o otro horario, siempre previo, o sea, que siempre que se adelante en el tiempo, no que se posponga en el tiempo, como para hacer esa actividad y evaluarlos. Entonces, tampoco damos garantía de que si hacemos una reunión por Zoom, podamos, digamos, de alguna manera garantizar que puedan escuchar todos los trabajos. Y a medida que estoy hablando, se me viene a la cabeza distintas situaciones que se puedan presentar, como ser esto que mencionaba recién, de que generalmente atendemos la presentación o las defensas de los distintos trabajos en forma, digamos, paralela con distintos grupos, repartiéndonos entre nosotros los distintos grupos. Entonces va a ser difícil que en una reunión de Zoom puedan estar, o si no tendríamos que estar armando 4 o 5 reuniones de Zoom, o sea, y de acuerdo a cuál sea la temática tendrán que entrar en una en otra. O sea, lo veo difícil eso, pero no porque haya una prohibición de que participe, sino un poco por la mecánica. En otras oportunidades, como eran distintas aulas, era presencial, tenían la opción o la posibilidad de elegir, entro en esta aula o en aquella para escuchar tal o cual tema. Pero, repito, todo el material presentado por todos y cada uno de los grupos van a estar disponibles en el aula. O sea que por ese lado van a tener acceso a todo el material. Y por el resto va a ser un poquito difícil, pero bueno, podríamos evaluarlo. Si hubiese algún grupo en particular interesado en algún tema puntual, es cuestión de que previamente nos informen y bueno, ver si lo difundimos y lo publicitamos, digamos, a esa presentación como para que puedan verla. Pero en este momento no quiero aventurar una respuesta porque me imagino que no va a ser fácil. Sí, señor. Y leo ahí respecto a un grupo de WhatsApp, pero no entiendo, o sea, por supuesto, como es lógico, nosotros tenemos, claro, por eso a eso iba, o sea, ¿cómo es? Es lógico que nosotros sí tenemos nuestro grupo interno de WhatsApp, pero respecto a los alumnos, lo que
Por ahora no, pero en la fecha que sea el cierre, digamos, un poco de tanto del CIU como del CIU sobre todo, vamos a poner a disponibilidad de ustedes la lista de todos los que están en el cursado. Y en esa lista, tengo entendido, están no solamente los contactos de correo electrónico, sino en algunos casos también de los teléfonos celulares. O sea que ya queda por ustedes, digamos, armar los grupos que consideran. Y leo ahí si se toma asistencia. No, en la materia no, el tema del tomado de asistencia no es algo que lo tengamos, no es una actividad que usualmente lo hagamos. O sea, el que quiere entrar, entra, asiste, si se quiere ir, se va. Y no solamente en esta etapa de pandemia, sino también cuando era presencial, tampoco tomábamos asistencia, o sea, no los obligamos en ese sentido. A ver, lo que sí, en las actividades tendrán que estar todos presentes presentando sus trabajos. En los parciales, una vez que ahí sí tomamos, ¿cómo es? Tomamos asistencia de aquellos que estén, tendrán que estar munidos por algún tipo de documento que cuando vamos iniciando el parcial propiamente dicho, vamos llamando de acuerdo a lo que tengamos registrados que están presentes en la sesión, y pedimos que delante de la cámara exhiban una identificación, digamos, que relacione cara, nombre y documento como para tener nuestro registro, pero no más que en esas actividades. O sea, ya sea para la defensa de los trabajos cuando vayan a defenderlo o en los parciales. El material con el cual vamos a trabajar en su gran mayoría ya está en el aula virtual. Ahí incluso hay uno de los ítems, digamos, es lo que decía recién Federico, hay un PDF en donde está cuál es la URL a la que tendrán que acceder para ver los trabajos de simulaciones que están de los distintos temas. Eso lo pueden hacer las veces que ustedes quieran, es como tener el profesor ahí indicándole en una pizarra cómo tienen que hacer las cosas o a qué se refiere cada uno de los trabajos que solicitamos, de las consignas que están incluidas en los distintos enunciados de los prácticos, o sea que eso ya lo pueden ir de alguna manera interiorizándose, mirándolo, y aquello que vayan estudiando al día, digamos, la teoría, ya tienen distintos temas que tienen algunos trabajos prácticos, digamos, a nivel de simulación ya desarrollados. Un consejo es llevarla al día, la materia en cuanto al volumen y al material teórico que tienen que estudiar para cuando se acerquen los parciales, sobre todo aquellos que vayan a rendir con la opción de promoción, es bastante importante. Entonces es conveniente no solamente participar de las clases, sino ir teniendo y estudiándolo al día. ¿Alguna otra consulta por ahí, chicos? Bueno, creo que hemos repasado de alguna manera todos los aspectos que vamos a tener que tener en cuenta en este dictado, el tema de material, todo en el aula virtual, la comunicación con los profes, tienen todos nuestros contactos, las presentaciones obligatorias, las distintas actividades que tendrán que desarrollar. La conformación de los grupos los van a ir haciendo ustedes. Fíjense en la planificación cuáles son las fechas límite de presentación de grupo, tanto para monografía como para el laboratorio. La opción solo regular, como les decía, la materia tiene un régimen que es de promoción. La excepción es la de no ir por la promoción y ir solamente por la regularidad. Entonces, esa es una decisión que tendrán que tomar ustedes. Entonces, para aquellos que quieran ir solamente por la regularidad, nos tendrán que informar, se tendrán que sumar a una lista y, bueno, informar eso. La verdad que eso tendremos que conversarlo con el profesor a ver de qué manera, porque antes se habilitaba
¿cómo es? Una planilla en donde cada uno de los interesados en ir solamente por la regularidad ponía su nombre, ponía sus datos, libreta, documento, y firmaba. Entonces, para esas personas que optaban por solo regularizar, se les hacía, o se les prepara y se les toma un parcial distinto, digamos, a los que van con promoción. Los que elijan quedarse con la opción de promoción no tendrán que hacer ningún tipo de trámite adicional. Esa fecha límite es solamente para aquellos que quieran acogerse a la opción de solo regularizar. Así que, no sé, Fede, Anita, Carlos, si tienen algo más para agregar, creo que hemos pasado por todos los aspectos que... Por mi parte no, José, creo que está claro. Gracias. Hay una pregunta ahí que dice, ¿hay que completar 2 formularios para consolidar los grupos? Son 2 actividades distintas. Y como decía hace un rato, no necesariamente los grupos, la conformación de los grupos sean los mismos. Por ahí hay alguna persona que, bueno, se anotó para una actividad y después dijo, no, usted, no sé, no quiero seguir trabajando con ustedes, lo hago distinto, me sumo a otro grupo y hace un cambio. O sea, sí, son 2 grupos, 2 lugares en donde tienen que informar su pertenencia a un determinado grupo. Tendrán que informar los grupos de monografía y por el otro lado los grupos de laboratorios. Claro, ahí lo único que comenta es de que en el aula solo está la integración de grupos nomás, que es un formulario donde vos pones el grupo, digamos. Bueno, lo vamos a chequear, lo vemos eso, pero como digo, no necesariamente los grupos tienen que estar conformados de la misma manera para las 2 actividades. Por ahí se presenta en confusión con otra actividad que es la de la presentación de prácticos, recuerden, o sea, hay algunos que creen que se puede hacer, o sea, a ver, a veces que se dice que la realización de los trabajos puede hacerse en forma grupal. Por supuesto que puede hacerse en forma grupal porque nosotros no vamos a estar en la casa de cada uno de ustedes controlándolo si lo hacen entre 2, 3, 5 o 10, ¿sí? Pero el trabajo puede desarrollarse en forma grupal, pero la defensa va a tener que ser personal. Eso que quede claro. Bueno, chicos, si no tienen otras cuestiones, en el día de hoy la reunión es relativamente corta y bueno, nos estamos viendo de acuerdo a lo planificado en la próxima semana, creo. Ya con el primer trabajo práctico. Muy bien, parece que no hay más comentarios. Bueno, a todos muchas gracias. Chicos, nos estamos viendo. Ahí estamos. Un fin de semana. Chao. Hasta luego. Bueno, ¿se me escucha? Ahí hay alguien hablando. Una última consulta. Yo quería hacer sobre el tema de la promoción. ¿Se promedia todos los exámenes? Por ejemplo, si uno sale mal en uno de los exámenes y luego obtiene una buena nota, lo suficiente para promocionar en el recuperatorio, ¿se promedia entre los exámenes que se salió mal también o no? Para la promoción. Sí, eso lo aclaré hace un rato. Bien, sí, bien. Se promedia todas las veces que hayan rendido. Claro, si claro. Por ejemplo, llegó la fecha del primer parcial y no se presentaron, esa es una nota que no existe. Y rendiste el primer parcial en la opción del recuperatorio. Después rendiste el segundo y independientemente, por ejemplo, de que hayas salido mal en el primero y lo recuperas en el extraordinario, entonces yo computo el desaprobado, computo la nota del segundo parcial, computo la nota del extraordinario en donde recuperaste y vamos a suponer que aprobaste con buena nota el primero. Entonces, todas las veces que vos hayas rendido son las notas que se promedian. Si ese promedio da 7 o más,
y estás, digamos, en la opción de promoción, vas a tener promocionada la materia. Si realizaste Bien. todas las otras actividades también, por supuesto. Claro, claro, sí entiendo. Bien, esa nomás era mi duda. Gracias, profe. Dale, Disculpe, profe, yo también tengo una última consulta. dale. Quería preguntarle cuándo empezarían las clases de laboratorio. Creo que una tutoría, no me acuerdo muy bien cómo decía, pero a las 2 de los martes, a las 2 de la tarde. Si ya empieza la Sí. semana que viene o... No tengo a mano. Está en la planificación. Sí, sí, está en la planificación. En este momento acá no la tengo a mano, pero está toda la fecha, todas las fechas están en la planificación. Ah, perfecto. Gracias. Vale. Disculpen, profes, buenas noches. Buenas. Em, Aparte de para los parciales, para las exposiciones y defensas individuales también se van a necesitar webcam activada. En general sí, porque, a ver, para lo que sean de alguna manera consultas o una interacción alumno-profesor, no hace falta. Como en este caso, o sea, veo que estás ahí conectado y activas tu micrófono y no tu cámara, no hace falta. Pero en las actividades que tienen alguna evaluación o notificación, sí. Necesitamos tener la registración y saber quién es el que está realmente del otro lado. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Otra vez lo mismo de hoy, la misma pregunta. Sí, si están aprobados en los parciales, no pueden, no van a tener opción de subir la nota. También ya lo charlamos hace un rato. Sí, ¿quién habló? No. Bueno. Eso del nombre, fíjate Sí. que... Sí, eso justamente estaba mirando porque la que activó micrófono recién solamente aparece un número de teléfono, estimo. ¿Cómo es? Vayan tomando como costumbre en su sesión de Zoom habilitar, digamos, el nombre y apellido de cada uno de ustedes. No apodos, no números solamente, como en el caso que estoy mencionando. Hay uno de ustedes aparece con el nombre solamente de Pablo, o sea, nombre y apellido en la sesión del Zoom para que podamos ir de alguna manera relacionando y sabiendo quién está detrás de cada uno. Bueno, volvimos al principio. Bueno. Volvió el pichicho. ¿Estamos? Listo, gente. Nos estamos viendo. Bueno. Chao, Hasta la chao. próxima. Saludos. Chao. Saludos. Hasta luego, profe. Chao, chao. David, si nos estás escuchando, podés cerrar. Y si no, te mando WhatsApp. Ah, no, vos, Federico, podés cerrar, ¿verdad? No, ahí le aviso para cerrar. Pero yo te veo como coanfitrión acá. ¿No A podés? ver, yo pongo salir, pero no puedo terminar. Buenas noches. Bueno, listo. Buenas, listo. Luego, chao, chao. Nos vemos, gente. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gente. Saludos.
Salí.